En España, en Venezuela, representantes de la organización Gente del Petróleo exigieron a la fiscal general Luisa Ortega Díaz que investigue y dé con los responsables del blanqueo de más de 2.000 millones de dólares en bancos de Andorra y en Banco Madrid. Piden cárcel para quienes en nombre de la revolución han defalcado a Venezuela. Oliver Fernández desde Caracas con el informe. Según la Unidad Española Antiblanqueo CEBLAC, al menos 3 ex viceministros venezolanos estarían involucrados, uno de ellos de la estatal Petróleos de Venezuela y próximo al expresidente de PDVSA y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez. Presuntamente, estos jerarcas aparecen en la relación de clientes descubiertos en la filial española de la banca privada de Andorra. La organización Gente del Petróleo considera que el escándalo debe ser investigado en Venezuela. De lo contrario, las instituciones se convertirían en cómplices de este robo. Estamos exigiendo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que inicie una investigación por los casos de corrupción que hay en PDVSA. El último de los cuales es el caso del Banco de Andorra, donde hay 2.000 millones de dólares involucrados. Nosotros exigimos a la fiscal que se inicie una investigación, que no es posible que sean las instituciones extranjeras las que sancionen, las que investiguen, y nosotros aquí no tenemos una organización que nos respalde y que respalde y proteja el patrimonio de todos los venezolanos. Según el diario El País de España, fuentes policiales ligadas a la investigación aseguran que la lista de venezolanos es larga. El ex viceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el militar Alcides Rondón, quien ocupó puestos de seguridad claves en la administración Chávez, también el ex viceministro de Desarrollo Javier Alvarado, el jefe de los servicios secretos de inteligencia Carlos Aguilera y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farías. La organización Gente del Petróleo considera que se ha pisoteado el prestigio de Petróleos de Venezuela. Es lamentable. Yo creo que la empresa, el principal activo que tiene una empresa es su prestigio. Y ese prestigio lo tenía Petróleos de Venezuela. Ahora, en cualquier parte pueden ocurrir actos de corrupción. En el pasado, incluso en la PDVSA meritocrática, recordemos que existió el caso de los petroespías, pero fue denunciado por la propia PDVSA y la propia PDVSA inició la investigación. En este caso, cuando tú estás ocultando un hecho de corrupción, el desprestigio es mayor. Fiscalía es Fiscalía General de la República, no es Fiscalía General del PSV. Y yo creo que eso tiene que quedar claro para la ciudadanía y para la señora fiscal. Nosotros exigimos, no estamos acusando a nadie, estamos exigiendo sencillamente que se investigue para ver quién tiene la responsabilidad. En España la responsabilidad es compartida. El Banco Madrid no tomó las medidas necesarias para evitar el blanqueo de dinero, incumpliendo la normativa española. Ya el caso está siendo investigado por la Fiscalía de ese país europeo. No se descarta que representantes de la organización Gente del Petróleo acudan ante la Contraloría General de la República para exigir que se investigue el destino de ese dinero que pertenece a todos los venezolanos. Es la información que manejamos desde acá, desde la Fiscalía General de la República, y con ella las invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias, Oliver. Y a esta hora nos acompaña en el estudio de NTN 24 Horacio Medina, exdirectivo de PDVSA. Le doy la bienvenida, por supuesto, a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, Carlos Eduardo, y muchas gracias por esta invitación al Canal de las Américas. Un placer. Señor Medina, ¿cómo es posible y de qué manera estarían utilizando la estatal petrolera venezolana PDVSA para este presunto blanqueo de dinero? Bueno, primero que nada, tengo que decir básicamente lo que dijo mi ex compañero Eddie Ramírez. Yo siento un profundo dolor y una tristeza tener que expresarme de Petróleos de Venezuela, una empresa a la cual le entregamos más de 20 años de nuestro servicio profesional, y ver en este estado una empresa básicamente irrecuperable, una empresa que ha sido totalmente destruida y donde la corrupción ha venido campeando durante los últimos 15 años. Ciertamente esto que ha sido develado en este momento es inevitablemente tenía que suceder. Y básicamente conozco muy bien la relación que existe entre Javier Alvarado, quien fue mi compañero en Petróleos de Venezuela por más de 20 años, y además sabemos lo que es Nervis Villalobos, y unas empresas que estuvieron alrededor, y tengan que recuerden aquella crisis eléctrica que trajo como mención a Ali Rodríguez Araque como el zar de la energía eléctrica en Venezuela, y vino Rodrigo Valdés desde Cuba para encargarse de la problemática, y allí se gestó una gran corrupción. Se gastaron más de 20.000 millones de dólares para tratar de resolver una crisis que no se resolvió, y no se resolvió porque allí operó esa gran mafia que se formó alrededor de Javier Alvarado, de Nervis Villalobos. Por cierto, teniendo como eje conductor siempre, y no lo pierdan de vista porque va a salir de una manera clara e inequívoca, Rafael Ramírez. Alrededor de ello estaba Baldo Sanzó, estaba Javier Andrés Alvarado Pardi, el hijo de Javier Alvarado,
estaba Diego Salazar Carreño, primo del señor Rafael Ramírez, y entre todos ellos, de alguna manera, orquestaron pues todo un plan, creando empresas fantasmas, empresas que no existen, sobre las cuales se pagaban la compra de diversos equipos termoeléctricos que nunca se llevaron a cabo. Y hoy en día esto continúa. Javier Alvarado, por ejemplo, es el presidente de Baribén, que es la empresa que compra básicamente todos los insumos que requiere Petróleos de Venezuela. Entonces, la corrupción en Petróleos de Venezuela está insertada a todo lo largo y ancho de la empresa. Y por muchos años se han venido haciendo denuncias. No solamente quien habla, muchos otros colegas lo han hecho con pruebas evidentes. El hundimiento de Avanper, los taladros chinos que nunca llegaron al país, fueron más de 165 millardos de bolívares. Y hay pruebas claras y evidentes de que eso sucede allí. Todo lo que se hizo o se hace todavía con la compra y ventas de crudo, los desvíos que existen. En fin, una cantidad de asuntos que nunca han sido investigados y que en este caso en particular sería temerario adelantar las conclusiones, pero que podría traer serias consecuencias para Petróleos de Venezuela una vez que estas investigaciones que se dan en España y en Andorra lleguen hasta el fondo del asunto. Es decir, señor Medina, se redactaban las contrataciones, pero no se ejecutaban y sí PDVSA pagaba. Efectivamente, y eso ha sido sí de una manera reiterada. El caso, como te digo, el caso de los taladros es patético. Ahí se gastaron 165 mil millones de bolívares en unos taladros que nunca se pusieron en operación. Y luego de esto han habido una cantidad de denuncias impresionantes sobre hechos de corrupción que se han sucedido. Creo que debemos recordar también cuando comenzó esto. La primera evidencia la tuvimos hace unos años atrás, 2007, si no me falla la memoria, cuando Rafael Ramírez tenía negociaciones bajo este mismo esquema con su cuñado, Waldo Sansó, para depositar dinero en el banco o en el Ocean Bank de Miami. Tan es así que el Departamento de Tesoro multó al Ocean Bank en más de 12 millones de dólares porque encontró claras evidencias de que ahí había una situación irregular de lavado de dinero. Dinero que era utilizando el trampolín en el Ocean Bank para después ser depositado en el Ducado de Luxemburgo. Ahora, pero PDVSA tiene un órgano contralor también interno, además de la Contraloría General de la República de Venezuela. Por ejemplo, cuando usted fue directivo de PDVSA, ¿sí tenía una lupa allí de las instituciones del Estado para vigilar sus pasos como directivo de esta empresa? Por supuesto, pero hay dos grandes diferencias. Primero, PDVSA existía una línea de mando, existía la meritocracia, existía definitivamente un control de gestión interno, existía auditoría interna y contraloría interna, pero además había una oficina de la Contraloría General de la República dentro de la sede de Petróleos de Venezuela que se encargaba de solicitar todos los detalles necesarios para que se demostrara que la gestión era clara y transparente. Hoy en día ni siquiera existe un Contralor General de la República en Venezuela ante tantos hechos de corrupción que también son claros y evidentes. Y dentro de Petróleos de Venezuela lo único que hay son mafias y líneas de mando que se cumple o no se cumple, porque allí nadie asciende, ni sube, ni baja por su capacidad profesional. Sube, baja, asciende o se despide, sencillamente si está o no con quien tiene la línea de mando en ese momento. Así que en Petróleos de Venezuela no existe ningún tipo de control de gestión y eso es algo tremendamente peligroso. Ha habido una destrucción absoluta de la institucionalidad de la empresa, de todos los principios y valores, y no hay forma ni manera, creo yo, y es mi opinión muy personal, de que alguien pueda llegar a hacer una auditoría de Petróleos de Venezuela. Es tremendamente complicado, sencillamente porque durante estos últimos 15 años no ha habido ningún tipo de control sobre la empresa. Señor Horacio, yo quisiera preguntarle, ese entramado que usted habla, porque Nervi Villalobos era un funcionario de otra empresa. Del Ministerio de Energía. Perfecto. Esas plantas se compraron algunas, otras no se compraron, y si era PDVSA precisamente la que pagaba ese tipo de adquisiciones para el Estado venezolano. Sí, PDVSA era la que lo pagaba. Y sí se compraron algunas plantas térmicas, pero portátiles, que al final del día ha sido una gran locura porque ha aumentado de una manera desmedida el consumo del diésel en el país. Pero no hubo soluciones de fondo, soluciones estructurales. Y sin embargo, se erogaron 20.000 millones de dólares que no han tenido ningún tipo de contraparte en las realidades de plantas de termoeléctricas, de generación termoeléctrica que estén funcionando. Y es que esto ha sido así a lo largo de estos años. Nosotros podemos ver en el Fonden. En el Fonden se han gastado entre el 2007 y en el 2014 120.000 millones de dólares y no existe ningún proyecto de esos que están allí que haya sido terminado. Y sin embargo el dinero no está. O sea, esto es algo generalizado. Y en Petróleos de Venezuela
y tomemos en cuenta lo que dije al principio y lo digo con mucha responsabilidad. El eje conductor se llama Rafael Ramírez, ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela. Así que todo conduce a que desde allí, desde esa cúpula, se vino gestando en un negocio absolutamente familiar, con empresas que fueron creadas, con jóvenes que definitivamente han hecho grandes fortunas, como es el caso de Diego Salazar Carreño, a quien se le asignó toda la cartera de seguros de petróleos de Venezuela. Una persona que no tenía absolutamente ninguna experiencia en ese ámbito. Sencillamente era el primo de Rafael Ramírez y formaba parte de este entramado que se ha construido a lo largo de los años en PDVSA. La mayoría de los funcionarios que se suenan en esta denuncia fueron parte del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Ahora le pregunto, en aquella ocasión, en algún momento se denunció hace años ante las instituciones venezolanas que estaba ocurriendo este tipo de situaciones. Sí, como bien lo dijeron los excompañeros Beatriz y Eddie, gente del petróleo y otras organizaciones siempre han estado presentando evidencia y solicitando investigaciones a través de la Fiscalía General de la República. Esto jamás ha sido atendido, ni siquiera una respuesta positiva o negativa sobre la investigación. Sencillamente se ignoran. Hay otros colegas que han hecho denuncias muy claras y se han puesto a la orden de la Fiscalía para llevar las pruebas. Eso tampoco ha sucedido jamás. Petróleo de Venezuela durante 15 años ha sido absolutamente intocable. Y la realidad de hoy es patética. Una empresa con una capacidad de producción absolutamente mermada, con una capacidad de refinación que no llega al 65% de efectivo de su capacidad nominal, con derrames. Ayer no más hubo un nuevo derrame en el oriente del país, en el Furrial, inundando nuevamente el río Guarapiche. Eso tampoco se investiga. No hay nadie del medio ambiente que se ocupe de este tipo de cosas. En fin, tenemos una empresa que hoy en día es realmente lamentable el estado que tiene en este momento, y yo, de verdad, yo me siento profundamente afectado por eso, pero no hay otro camino. Las cosas hay que denunciarlas y hay que buscar los correctivos hacia adelante. Es Horacio Medina, exdirectivo de PDVSA. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde de NTN 24. No, muchas gracias a ti, Carlos Eduardo, y de verdad un verdadero privilegio estar en el Canal de las Américas. Siempre bienvenido.